Bueno, soy el doctor Emilio Cárdenas Elordui, miembro del Instituto de la Mexicanidad, y la idea es hacer pequeñas cápsulas sobre temas importantes, esenciales, digamos radicales, que normalmente no son conocidos por la mayoría de los ciudadanos. En esta ocasión, la cápsula trata un asunto que yo mismo lo descubrí a los 24 años en un gran mapa que había en el Museo del Hombre en París. Estaba un mapa enorme del tamaño de una pared de la entrada y estaban todas las lenguas en el mundo, ¿no? De diferentes colores. En Australia, en Europa un color, en Asia, bueno, muchísimos colores. Y lo que me llamó la atención es que en mi país, en México, había 3 colores. Cada color que había en ese mapa mundi era un tronco lingüístico. Parece que hay 7,000 lenguas. El otro día oí una entrevista en la televisión que en el mundo hay 7,000 lenguas. Y bueno, se divide en troncos lingüísticos. Cada escuela lingüística tiene diferentes clasificaciones. La que yo fui a buscar para entender estos troncos lingüísticos que existen en nuestro país es la que yo les voy a dar. Entonces, esta razón de las 67 lenguas indígenas más la dominante, que es el castellano, tiene una razón que yo encontré. Escuelas lingüísticas dan diferentes razones. La que yo encontré es que hay 3 troncos lingüísticos en nuestro territorio. 3 troncos lingüísticos. Uno se llama el Uto-Azteca. Otro es el Algonquino, que se da en el sur de Estados Unidos. Y un tercer tronco es el Mayense. La diferencia entre el Mayense y el Tarahumá es tan grande como el del japonés y el italiano. Son troncos lingüísticos muy diferentes. Y el asunto es que no sabemos en general por qué tenemos tantas lenguas en nuestro país, algunas a punto de desaparecer, con muy pocos hablantes. Pero debería haber una razón. Yo recuerdo una anécdota de escuela secundaria, creo, el encuentro de Cortés con Carlos V, que Carlos V le preguntó que cómo era México, cómo era la Nueva España, ¿no? Y Cortés tomó un papel, un pergamino, me imagino, lo hizo bolas y se lo arrojó a la mesa, diciendo: así es México. Ese gesto de Cortés explicaba las cordilleras, la cantidad de volcanes, ¿no? Esta línea volcánica que va desde el Pacífico al Atlántico, y luego todos los volcanes de Centroamérica, ¿no? Esta complejidad geológica de México se debe a que América Central, Mesoamérica, que es lo que será Mesoamérica después una parte, es la parte más joven de la creación de aquella forma original de los continentes que estaban todos unidos. Se llamaba Gea, se fue separando poco a poco. La India estaba en el sur de la India, en el sur de África, fue subiendo y al chocar levantó los Himalayas, ¿no? Entonces era un movimiento de los diferentes continentes que se fueron creando en un continente unido que se llamaba Gea, ¿no? Bueno, pues el más reciente de esas divisiones es el de Centroamérica y Mesoamérica. Esto quiere decir que la parte desértica de México, digamos de Sonora, de Zacatecas para arriba, estaba pegada a Colombia en esa época geológica. Y eso se separó con el surgimiento de una serie de volcanes que llega a ser el eje volcánico mexicano, del Paricutín, del Popo, del Iztaccíhuatl, en fin, de los volcanes veracruzanos y de los grandes volcanes que tenemos
en Oaxaca y en Chiapas, ¿no? Y que se sigue en Centroamérica. Hay muchos volcanes en Centroamérica. Entonces, eh, la mitad de la tierra mexicana, bueno, una gran parte que es la Mesoamérica, es la parte más nueva de la historia continental de la Tierra. Entonces, esta es otra originalidad de nuestro país que crea una complejidad geológica con la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico. En fin, pocos países tienen en su territorio dos sierras de este tamaño, ¿no? Lo cual da lugar a una cantidad de valles en donde se fue perpetuando, afortunadamente, las lenguas, porque no había contacto de un valle con otro valle, ¿no? Y de esta manera se mantuvieron durante siglos las lenguas originales. Actualmente el náhuatl, la última vez que yo escuché alguna cantidad, hay unos 6 o 7 millones de mexicanos no hablantes del castellano, es decir, hablan lenguas indígenas, aproximadamente 6 millones de mexicanos que no hablan castellano, que no han sido alfabetizados. Esta riqueza lingüística de nuestro país, yo la atribuyo a la riqueza geológica de esos valles creados por las sierras y el eje volcánico. Pero estas dos razones que yo estoy dando, de orden lingüístico y geológico, tengo idea, no he visto los últimos libros de texto, pero a mí no me lo enseñaron en la escuela, lo descubrí a los 24 años en el Museo del Hombre en París, la riqueza lingüística de mi patria, por los tres troncos lingüísticos que dan origen a las 67 lenguas indígenas y luego la que trajo Cortés y los misioneros españoles. Este dato a mí me parece muy importante, pero esta complejidad geológica y lingüística de nuestro país, que es una de sus grandes riquezas, no es conocida por la mayoría de los mexicanos y no aparece en la propaganda educativa de nuestro sistema de comunicación del Estado. Pues esta pequeña cápsula es una aportación del Instituto de la Mexicanidad a través de nuestras redes. Muchas gracias por su atención y espero que puedan ustedes seguir estudiando y encontrando razones de esta riqueza lingüística y geológica de nuestra patria. Muchas gracias por su atención.